Los carros negros son una anomalía que es percibida por diversos alumnos de Ciudad Universitaria, pues se habla de autos de color negro con vidrios polarizados que están casi siempre estacionados por diversos lugares del campus. Sin embargo, a estos no se les ve el número de placa o quién los está conduciendo, además de que tienen la particularidad de que cuando llaman mucho la atención o bien permanecen mucho tiempo en un sitio, se mueven del lugar pero jamás se ha sabido a dónde van o para qué sirven. Los críptidos de la Reserva Natural son entidades cuyos avistamientos han sido contados por diversos alumnos en redes sociales, los cuales desaparecen en la maleza de la reserva y es más frecuente verlos durante los paros. Existen múltiples leyendas, entre ellas la más famosa, habla de perros gigantes de color negro con ojos rojos que salen solo en la noche, humanoides de más de 2 metros de altura con caras desfiguradas, mujeres con cara de reptiles que son más asiduas de aparecerse en la Facultad de Medicina, e incluso una especie de murciélago gigante sin pelaje que sobrevuela la ciudad universitaria, entre otros. El Pacto de las ENP es un acuerdo que existe entre preparatorias que intenta mediar o resolver algunas cuestiones específicas. Es usado supuestamente cuando un profesor es señalado por acoso u hostigamiento. El protocolo a seguir sería cambiarlo de plantel para que su trabajo no corra peligro. Otro de los supuestos usos de este pacto sería cuando una de las ENP se va a paro y las otras mandan porros para que la movilización estudiantil no se vuelva más grande. Cada vez que hay una noticia de un suicidio en la UNAM, la probabilidad de que sea un homicidio es bastante alta, y más si se trata de una mujer. El día de hoy te haré referencia al caso de Lesbi, una chica que fue asesinada por su novio, pero que las autoridades capitalinas trataron su caso como un suicidio. No fue sino hasta que la comunidad de mujeres de la UNAM y su familia hicieron notar la injusticia que se estaba cometiendo por parte de la Procuraduría General de Justicia, la cual reanudó las investigaciones, pues las pruebas eran claras. El cuerpo de Lesbi presentaba signos de violencia y estrangulación, así como sangre en las uñas que no pertenecían a ella, además de que las marcas coinciden con el cable de un teléfono público cercano al lugar donde hallaron su cuerpo. El responsable fue su propio novio, Jorge Luis González Hernández, quien la estranguló y dejó su cuerpo frente al edificio de ingenierías, para luego irse a pasear con la mascota de la muchacha. Todo el tiempo, la Procuraduría se empeñó en mantener el caso como un homicidio, fabricando pruebas, testimonios, registros e hipótesis por demás estúpidas. Incluso intentó desvirtuar la investigación diciendo que Lesbi era alcohólica, drogadicta y hasta promiscua, como si los hábitos que ella tuviera no la hicieran merecedora de justicia. Pero eso sí, se ignoró la obstaculización de las investigaciones por parte de la UNAM, que no daba las evidencias o que, curiosamente, estas estaban perdidas o eran de mala calidad, como lo fue el caso de la grabación de una cámara de seguridad que al momento del incidente hizo un paneo que le dio el tiempo preciso al agresor de cometer el delito. Así que sí, cada vez que escuches la palabra suicidio en estas condiciones, lo más probable es que no lo sea. Hablar del grupo ecoextremista es una situación un poco extraña, por así decirlo. Nuevamente, para entender esto, requerimos de contexto. En el año 2016 ocurrió un homicidio dentro de las instalaciones de la Facultad de Química. La víctima fue un trabajador de servicios químicos, que en su momento dejó una gran consternación, pues además de que estaban ocurriendo asesinatos dentro de las instalaciones, los supuestos perpetradores del ataque eran un grupo extremista llamada Individualistas Tendiendo a lo Salvaje. A estos mismos no se les pudo vincular con dicho acto, ya que, tiempo después, se supo que el asesino e incluso el arma utilizada no coincidía con los datos que supuestamente dieron a conocer los miembros del ITS. Sin embargo, sus esfuerzos por ser relevantes los llevaron a adjudicarse toda una serie de actos criminales, los cuales en su mayoría realmente no tenían nada que ver con el grupo, fueron atentados fallidos o simplemente eran falsos. Si bien el grupo sí llegó a realizar algunos actos delictivos, de los que hablaremos en un momento, la verdad es que a ojos de la Policía de México y de la sociedad simplemente eran un grupo de desequilibrados mentales en busca de atención a toda costa. Lo anterior estaba basado en los ideales del colectivo, el cual tenía como inspiración máxima al Dr. Theodor Kaczynski,
mejor conocido como Una Bomber. Este individuo era un conocido terrorista y asesino que utilizaba cartas bomba para matar a sus objetivos o causarles daño, impulsado por sus ideales neoluditas, de los cuales escribió un libro, mismo del que se desprenden fragmentos que sirven como manifiesto para otros grupos ecoextremistas o ecoanarquistas, los cuales lo han llamado como el manifiesto de Una Bomber. El grupo ITS, entonces, impulsado por sus ideales, intentó replicar las acciones del Dr. Kaczynski, plantando bombas en el Tecnológico de Monterrey, en su sucursal del Estado de México, la FES Cuautitlán, el Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional en la sede de Irapuato, la Universidad Politécnica del Valle de México, la Universidad Politécnica de Pachuca, el Servicio Postal Mexicano, la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural de Zapopan, el CONACYT de Guadalajara, e incluso se adjudicaron ser los autores de asesinatos como los del caso Lesbi que vimos anteriormente, el de 2 montañistas del Estado de México y el de algunos individuos en carreteras de Querétaro. Como parte de su admiración hacia Una Bomber, el grupo se puso en contacto con él recibiendo una respuesta que se hizo pública y bastante merecida, pues no solamente eran y son repudiados por otros grupos neoludistas y anarcoprimitivistas, sino que el mismo Kaczynski les respondió diciéndoles que eran un grupo patético, con una ingenua propuesta de acción revolucionaria y un análisis poco riguroso de los movimientos sociales a lo largo de la historia. El grupo ITS aún existe, para sorpresa y pena de muchos. La información de este caso no pude confirmarla, sin embargo desconozco si se trata de que la Facultad de Medicina tiene una morgue o si se refiere a un anfiteatro. La diferencia entre una y otra es que la morgue depende de una institución de salud o de justicia, como puede ser la morgue de un hospital o bien la de un departamento de ciencias forenses. Por su parte, el anfiteatro es un lugar al que llegan cadáveres ya procesados por los servicios anteriores, los cuales en algunos casos son trabajados con sustancias químicas con la finalidad de retrasar su putrefacción y que pueden servir como sujeto de estudio en tiempo real de los estudiantes. En caso de que fuera el último, no sería de extrañar pues casi todas las escuelas de medicina en México cuentan con un anfiteatro. Sin embargo, además del rumor de que medicina tiene su propia morgue, también algunos estudiantes aseguran que los cuerpos de personas desaparecidas van a parar a este lugar. Este es el caso de una secta o grupo que se originó a partir del liderazgo de uno de los profesores de la Facultad de Economía. El mencionado profesor llegó a juntar a un grupo de alumnos que se congregaron para estudiar y aprender, supuestamente, del marxismo y el psicoanálisis freudiano. Si bien a este punto no podemos considerar que el grupo tenga una característica lo suficientemente justa como para ser parte de uno de los casos de este iceberg. De hecho, es aquí donde todo empieza a tornarse extraño. Al parecer, según los relatos, en un inicio el grupo efectivamente solo se juntaba para discutir temas relacionados con las corrientes ideológicas antes mencionadas. Sin embargo, el profesor, líder del conjunto de estudiantes, poco a poco comenzó a tornarse un poco paranoico, llegando a autoproclamarse un mesías, salvador del mundo, el cual traería el socialismo al mundo a partir de su palabra y la adoración de su propia imagen. Por su parte, los alumnos que integraban el grupo inicial, convencidos de las ideas y planes del profesor, comenzaron a convertir el grupo de estudio en una secta que cumplía con los caprichos del docente, el cual proporcionaba su casa, a la cual los miembros llamaban el templo. Los ahora creyentes de la palabra del maestro hacían tareas en el templo que incluían la elaboración de planes, limpieza o recolección de insumos y financiación para el mismo. En este último punto entraba la recolección de cuotas obligatorias para los miembros, quienes no solo cooperaban monetariamente con el culto, sino que escribían poemas, canciones y versos en nombre de su nuevo profeta. Según el canon de los testimonios, el culto comenzó a cerrarse más y más, e incluso a hacerse más exclusivo, pues a estas alturas ingresar al grupo solo era posible por medio de la recomendación de un integrante de nivel superior. Por otro lado, las cuotas no eran el único requisito que se solicitaba, pues una vez dentro, los individuos eran obligados a seguir dietas rigurosas, las cuales eran diseñadas por el profesor, el cual les prohibía ingerir ciertos alimentos por considerarlos dañinos para el espíritu y beneficiosos para el capitalismo. Pero las cosas eran diferentes si pretendías entrar al culto siendo mujer, pues la doctrina del lugar dictaba que como inicio debías mantener relaciones sexuales con el líder, cuantas veces fuera necesario, pues tú, dentro del sitio, solamente eras una prestadora sexual, la cual debía estar al servicio de todos los hombres del culto, los cuales te usarían las veces que ellos quisieran, no importando si eras la novia de algún iniciado.
pues en este lugar la poligamia no solo estaba bien vista, sino que de hecho era fomentada bajo la idea de que las mujeres eran inferiores a los hombres. Según se cuenta, el profesor fue destituido de su cargo por parte de la institución cuando esto salió a la luz, terminando así con el parque de diversiones de un solo hombre. Ahora que sabes esto, déjame mencionarte que hice un poco de trampa en la redacción de este caso, pues tal y como lo mencioné, parece irrisorio, o que es un cuento bastante curioso. ¿No es así? Pues de hecho, no lo es. Luis Arizmendi Rosales, ex profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional en la Facultad de Economía y la Escuela Superior de Economía, respectivamente, fue un hombre que durante más de 20 años formó una secta político-sexual donde sus principales víctimas eran estudiantes universitarias, algunas veces menores de edad, las cuales eran sistemáticamente manipuladas para servir a este hombre, quien disfrazó una secta de estructura piramidal cuya herramienta principal fue la violencia sexual, psicológica y física, en donde los hombres eran reclutadores de mujeres para él, como un inocente grupo de estudio de doctrinas económicas. Luis Arizmendi fue renunciado después de constantes presiones de grupos feministas en la UNAM. Sin embargo, este murió en enero del 2021 sin recibir ni un castigo, sin pagar por lo que hizo. Pero eso sí, tanto el Politécnico como la UNAM lo despidieron con todos los honores y pésames posibles. Este caso requiere una explicación más amplia de lo que el título nos podría sugerir, pues el contexto nos remonta a la huelga estudiantil de 1999, en la que el entonces rector de la UNAM, Francisco Barnes de Castro, y su círculo de allegados intentaron realizar una modificación en las condiciones de estudio de la universidad, siendo el punto más importante la aprobación de cambios en el Reglamento General de Pagos, en el que se pretendía establecer una cuota por ingreso, por colegiatura y por inscripción a la UNAM, además del cobro por otros servicios. Evidentemente, esto causó el descontento de la comunidad, quien expresó el mismo, recurriendo y reclamando a diversas instituciones. De hecho, este primer movimiento por parte de los estudiantes fue lo que les dio un panorama más amplio de lo que sucedía, pues la modificación no contaba con la revisión y consentimiento de Ernesto Zedillo, el entonces presidente de México, ni tampoco el de Cuauhtémoc Cárdenas, que era el jefe de gobierno del Distrito Federal. Entonces fue que los estudiantes se organizaron para hacer frente a lo que ellos llamaron el Plan Barnes, pues al no haber una involucración de la Presidencia de la República ni del gobierno del Distrito Federal, era obvio que esta estrategia venía del gobierno federal, y de hecho al final del movimiento se supo que sí fue así, pero me estoy adelantando. El descontento inicial se da por las consecuencias que dejó el error de diciembre al inicio de la administración de Zedillo, el cual empobreció al país, además de la aprobación del FOBAPROA, que era un plan de rescate para los bancos en el que los ciudadanos mexicanos se verían más afectados en sus economías, pues básicamente eran y somos nosotros los que seguimos pagando monetariamente por esa decisión. Entonces estamos en el supuesto de que en esa época ya todo era más caro, el dinero de las familias mexicanas cada vez alcanzaba para menos y todavía llega otro más a querer robar el dinero ahora de las escuelas públicas. La huelga estalló definitivamente cuando el plan fue aprobado, estableciendo cuotas que iban desde los 15 hasta los 40 salarios mínimos por trámites de inscripción, titulación, ingreso, entre otros, además de cuotas especiales como por ejemplo 400 salarios mínimos para extranjeros solamente por inscripción. Las posiciones iniciales se definieron rápidamente. Por un lado, el Consejo General de Huelga, constituido al primer minuto de la huelga, es decir, a las 12 de la mañana del 20 de abril de 1999, liderando el bando que se oponía al Plan Barnes y junto con ellos estudiantes, padres de familia, profesores, comunidades universitarias de otras escuelas como el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el partido político PRD y PT, organizaciones sociales, movimientos de corte izquierdista como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, la TDR Ejército del Pueblo y diversos medios de comunicación, entre los que resalta el periódico La Jornada. Y en contraposición a la huelga y a favor del Plan Barnes, el rector de la UNAM y su personal de confianza, así como subordinados administrativos, ex rectores, el gobierno federal, los partidos políticos PAN y PRI, el clérigo católico de México, así como medios de comunicación como la prensa. La huelga
duró un año y finalizó debido a que entre miembros del Consejo General de Huelga y de la misma comunidad estudiantil empezaron a existir posturas totalitarias, pues había gente que se conformaba con que solamente les cumplieran 2 puntos del pliego petitorio, pero había otros que lo mínimo que aceptarían era el pliego completo en cumplimiento inmediato. En resumen, la escuela hizo una propuesta en la que se resolvió dejar sin efectos el Reglamento General de Pagos, la reforma al pase automático, la relación entre la UNAM y el Ceneval y la regularización de todas las situaciones escolares, y que las autoridades universitarias gestionaran en el ámbito de su competencia el retiro de actas en contra de universitarios participantes en el movimiento. Todo ello a cambio de que se levantara la huelga. Debido a esto, se convocó a una votación en la que solamente votó el 8% de la matrícula, hubo votos dobles y el conteo se hizo a puertas cerradas. Ya saben, como las consultas populares de cierta persona. Para sorpresa de nadie, el resultado fue de 90% de aceptación al plan de la rectoría. Sin embargo, el Consejo General de Huelga no aceptaría esos términos, por lo que las autoridades resolvieron tomar las instalaciones por la fuerza con ayuda de la Policía Federal Preventiva, esa misma policía que para arrestar narcotraficantes tiembla, pero para matar estudiantes se autoproclama la Fuerza de México, lo que ahora es la Guardia Nacional, que para términos prácticos es la misma cosa pero con uniforme blanco. Por su parte, el Consejo General de Huelga se acuarteló en el Auditorio Justo Sierra, denominándolo así espacio estudiantil, al igual que la Facultad de Contaduría y Administración. Como resultado final, la propuesta de rectoría solamente respetó la cancelación del Registro General de Pagos, y lo demás obviamente solamente fue para adornar y hacer que los alumnos se conformaran. El Auditorio Justo Sierra pasó a llamarse Auditorio Che Guevara, en el que comercian sustancias nocivas y hay actividades que sí, podrán no ser muy aptas para todos los públicos, pero estamos de acuerdo en que la mayoría de esos rumores son parte de una campaña de difamación que, como siempre, ocupa el gobierno o la Iglesia Católica, para todo aquello que no obedezca a sus intereses, para manipular la percepción que todos tienen sobre sus enemigos. Sin embargo, se les olvida mencionar que este espacio también ha sido testigo de enfrentamientos violentos y hasta armados, orquestados por la propia universidad y el gobierno. Si no es con sus cuerpos de, entre comillas, seguridad, sí lo es con grupos porriles. Y sí, dentro ocurren cosas que tal vez asusten a los más mojigatos, a los temerosos de la vida real que no aceptan que lo que pasa dentro es algo inherentemente humano, y que también se dan ambientes de esparcimiento e incluso hasta culturales o de apoyo a las comunidades, como lo es las organizaciones de asesoría jurídica para gente de escasos recursos o las jornadas de alfabetización. Pero de eso a que el Auditorio Che Guevara sea un nido guerrillero de comunistas armados satánicos y aborteros que ofrecen vírgenes a Carlos Marx, y perdónenme por el léxico, es una pendejada que solamente se le pudo haber ocurrido al gobierno o a la iglesia para espantar a los más idiotas. Porque sí, así de tonto como suena, es el método más efectivo de difamación que ambos usan desde sus orígenes. Este caso, sí, suena bastante grave, y de hecho, hasta cierto punto, lo es. Pero para entenderlo a profundidad debemos tomar en cuenta la marcha feminista que se realizó en 2019, en el que el colectivo de estudiantes de la UNAM partió de la Facultad de Filosofía y Letras en manifestación por los casos de acoso, violación y feminicidio llevados a cabo en las mismas instalaciones de Ciudad Universitaria, además de un creciente acoso hacia las alumnas con ideologías feministas por parte de maestros y compañeros. Sin embargo, llegando a la Facultad de Ingeniería, un grupo de estudiantes se opusieron a que las feministas pasaran por su facultad con gritos como los de "fuera, así no se defiende el feminismo, si piden respeto, muestren respeto fuera de nuestra facultad". Esto para luego irse a los golpes contra las integrantes del primer grupo. El enfrentamiento escaló a tal grado que un estudiante intentó detenerlos con un extintor, pero los estudiantes de ingeniería poco a poco fueron replegados. La verdad es que no sorprendió la hipocresía y la falta de coeficiente intelectual de los estudiantes de ingeniería, que como siempre creen entender el mundo y su funcionamiento solamente porque saben mucho de una sola disciplina. Lo que en verdad sorprendió a la comunidad es cómo un grupo de, en su mayoría hombres, se organizaron en contra de sus propias compañeras y no contra la institución que es la verdadera culpable de que sucedan estas cosas, de cómo se quejaron de las pintas iconoclásicas, del colectivo feminista, pero en sus baños se ven los siguientes mensajes en los que los estudiantes hacen una abierta invitación a violar y matar mujeres.
Y sí, a esos estudiantes les causó mucha indignación ver las paredes de su facultad rayadas entre comillas, pero ellos mismos son los que también dañan y destruyen su propia facultad, y la diferencia de unos y otros es que al menos ellas lo hacen para hacer escuchar su voz, para hacer consciente a la sociedad de la condición y la forma de sus ideales y del porqué de la existencia de estos, no para esconderse en un baño para hacer pintitas en un intento de lidiar con esos complejos de inferioridad y masculinidad frágil. Y eso no es todo, es bien sabido que en la Facultad de Ingenierías es donde más acoso, hostigamiento, violencia sexual y denigración sufren las mujeres, donde se vanaglorian de violar y acosar mujeres, de tomarles fotos en los baños o por debajo de las faldas para luego subirlas a internet, y todo eso para después protegerse entre ellos como si fueran una secta. Y es entendible que alguien de una coladera salga a decirme, pero es que no todos son así. Pero el problema no es que todos sean así, el problema es que no estamos haciendo nada, y al dejar que pase sin más es apoyar a una de las posturas del conflicto, y esa es la postura del opresor. Este caso hace referencia a los constantes intentos de los gobiernos mexicanos por quitar la autonomía de la UNAM y poder así meter sus manos en las cuestiones administrativas, económicas y políticas, siendo de hecho que se habla de que cada sexenio que pasa, la Casa de Estudios pierde cada vez más facultades y se ve envuelta cada vez más en situaciones políticas o de corrupción. Nuevamente tocamos temas que pueden ser bastante discutibles, pero no por eso menos interesantes. En esta ocasión la investigación de este tema me llevó por un lado a los testimonios de personas en internet que mencionan su supuesta participación en el incidente, y por otra a testimonios de gente egresada de la Facultad de Psicología. Si bien los relatos difieren en detalles, lo que me sorprende es que ninguno duda de la veracidad del incidente. Según la versión de algunos egresados que logré recopilar, todo se desarrolló en una clase en la que se pretendía estudiar la cosmovisión de los individuos partiendo de la religión como punto de apoyo para la comprensión del mundo. Para esto, los profesores invitaron a un externo para ayudar a exponer y entender algunas cuestiones de la Iglesia Católica, a fin de entender más a profundidad sus posturas y estudiarlas en la forma de algo inherente al humano. Al parecer, en la clase, una alumna comenzó a tener una serie de comportamientos extraños. Se llevaba las manos a la cara, jadeaba o respiraba muy fuerte, por lo que sus amigas y compañeros le recomendaron salir a tomar aire. La clase continuó, pero unos minutos después la chica regresó con una palidez extrema, parecía enferma y decaída. Como pudo, tomó asiento y se quedó completamente quieta, cosa que sus amigas no pasaron por alto, pero por más que intentaban hablar con ella en voz baja para no interrumpir la clase, las cosas eran inútiles, parecía que ella no reaccionaba. Al cabo de unos segundos, la chica cayó al suelo y empezó a moverse violentamente, lo que fue atribuido a un posible ataque epiléptico, por lo que se le pidió a los alumnos que salieran y llamaran a una ambulancia. Sin embargo, la chica comenzó a hablar de forma muy extraña, refiriéndose a la profesora, lo cual fue resaltado por el asistente, quien de hecho era un estudiante de una institución eclesiástica, indicando que la chica, de hecho, estaba hablando en latín, de una manera extrañamente fluida. Según el relato, solamente la mitad del salón logró salir y la otra no tuvo otra opción que quedarse, pues los eventos estaban ocurriendo cerca de la puerta y los estudiantes no podían salir, además de que tenían miedo, por lo que el estudiante invitado y la profesora procedieron a sujetar a la alumna y comenzaron una serie de rezos y oraciones. Cabe mencionar que en algún momento se unieron otros 4 alumnos, pues la fuerza de la alumna era demasiada para las 2 personas iniciales. Para finalizar, antes de que llegaran las autoridades, la alumna en el suelo miró fijamente a la profesora y le dijo: «María, Dios no te salvará», para después terminar desmayándose. Todas las historias coinciden en que la profesora fue cuestionada por su forma de actuar y que en esto acabó lo sucedido. Sin embargo, en otras historias no se habla del invitado de la escuela eclesiástica e incluso se menciona que fue la misma profesora la que llevó a cabo el ritual o exorcismo. Sea como sea, la historia la tienes aquí. Creer o no, eso será decisión meramente tuya. Por supuesto que al ser la UNAM una comunidad grande tanto en extensión territorial como en cantidad de individuos, las historias relacionadas a encuentros con objetos voladores no identificados no podrían faltar, pues aquí se habla desde ovnis en el espacio escultórico hasta el más famoso de todos, el caso Xitle. La historia de este caso nos remonta a los años 1950 a 1970, en el que el gobierno del Distrito Federal expropió de forma temporal la cantera Xitle, la cual tiene ese nombre debido al volcán ahora inactivo que se encuentra debajo. La idea de lo que se debía hacer con el terreno era simple:
extraer la piedra volcánica del lugar para pavimentar diversas zonas de la ciudad. Fue de hecho en uno de los trabajos de excavación que un grupo de trabajadores encontró sepultadas unas placas metálicas con inscripciones que no parecían pertenecer a ninguna civilización antigua o de idioma conocido, por lo que continuaron la excavación en lo que el encargado de la obra llegaba a revisar, siendo que encontraron además placas adicionales y un objeto que parecía ser metálico y de grandes magnitudes. Al llegar el encargado de la obra de las excavaciones, pararon en seco y le explicaron al mismo que nadie había interactuado con los objetos debido a que podrían dañarlos y que era mejor esperar al Instituto Nacional de Arqueología e Historia para indicarles cómo proceder en caso de que fueran artefactos efectivamente de una civilización prehispánica. El encargado estuvo de acuerdo, pero este mencionó que una luz extraña estaba emanando del objeto gigante, por lo que fue a revisarlo. Se menciona que supuestamente, en cuanto el encargado le puso la mano encima al objeto, una luz muy fuerte emanó de él y el encargado desapareció en una nube de polvo. Después de esto llegó la milicia mexicana, la cual se cree que se llevó el artefacto al campo militar Campo Marte. Actualmente el lugar es una reserva natural protegida y propiedad de la UNAM, en la cual se tiene un acceso mesurado o a veces restringido, de la cual se cuentan historias como la de una sensación extraña o vibra que se siente en el sitio, o de cosas extrañas que desafían a la lógica, que al día de hoy continúan sucediendo. Se ha hablado mucho de este caso y al momento no se ha confirmado ni desmentido nada, por lo que nuevamente esta historia quedará a tu consideración. Jacobo Greenberg fue un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura de Psicología, también psicofisiólogo graduado del Brain Research Institute de Nueva York, donde recibió un doctorado, fundador de 2 laboratorios de psicofisiología en la Universidad Anáhuac y la UNAM. Greenberg escribió más de 54 libros en donde intentaba demostrar con rigor científico las bases de la actividad cerebral, la telepatía, el chamanismo, la brujería y la meditación. Y sí, puede que te resulte bastante extraño, sin embargo el enfoque de Greenberg iba más allá, pues apoyaba de la psicología, psicofisiología, parapsicología y la filosofía para realizar sus postulados y explicaciones. Uno de sus postulados principales se llama teoría sintérgica, la cual sostiene que existe un flujo constante de energía que el humano, dependiendo de sus posibilidades, es capaz de experimentar, lo cual dará como resultado la realidad y sería también la explicación de por qué la realidad es distinta entre unos y otros. En palabras más claras, según varios postulados en filosofía platónica y psicología, existen 2 niveles diferentes en forma inicial, la realidad y la verdad. La realidad es algo relativo. Por ejemplo, digamos que 2 individuos están al lado de una alberca olímpica de 5 metros de profundidad y ambos son arrojados a la misma. La realidad del primer individuo es la de estar en un cuerpo de agua y querer saber quién es el responsable de haberlo tirado al agua y conocer el porqué de tal acción. Esta realidad está determinada por la experiencia que tiene el individuo y por su habilidad de saber nadar. Sin embargo, la realidad del otro individuo es otra, pues el no saber nadar no le interesa, saber qué pasó tampoco, solamente quiere salir de la piscina, pues en ese momento lo único que percibe es que va a morir. Como puedes ver, la realidad de uno y otro es diferente, pero la verdad es la misma. Ambos fueron arrojados al agua. Ahora bien, la realidad desde cualquier postura de la psicología se considera un producto de la conciencia y de la experiencia, vaya, del estar vivo. En el caso de Greenberg, su postulación va más allá, pues indica en su libro El cerebro consciente que la experiencia también depende de 3 factores. El primero es llamado campo neuronal, que para pronto es considerado como el conjunto de neuronas que utilizan energía eléctrica para procesar la experiencia misma a través de los sentidos. Sin embargo, el Dr. Greenberg menciona que al estar sujetas al uso de energía eléctrica generan un campo enérgico. El segundo factor es llamado como estructura energética de la experiencia, la cual es la interacción del campo energético del campo neuronal con el flujo energético del espacio, causando una especie de interferencia. Y el tercero es un procesador central de la energía del espacio, que si entendí bien, se trata de la concentración de la energía que daría lugar a los lazos con los que todas las personas estamos conectados al sistema central de la realidad, por así decirlo, la matriz. Solo que la postura de Greenberg implica que si bien todos estamos atados a las mismas condiciones de este sistema, nuestra relación con el mismo, es decir, la experiencia, será diferente dependiendo de la complejidad de las conexiones neuronales del campo neuronal. Y esto, además de sí tener lógica,
Puede ser explicado desde varias disciplinas como lo puede ser la neurología, la física, la metafísica e incluso la filosofía empirista. Sin embargo, debemos mencionar que esta conclusión de Greenberg se produjo a través del estudio de las habilidades de Pachita, una mujer oriunda del estado de Chihuahua, la cual era la bruja más famosa y supuestamente más poderosa de todo México en los años 70. Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, la cual trabajaba en la Casa de las Brujas ubicada en la colonia Roma, recibía a todo tipo de personas, de todas las clases sociales, pero se hablaba de que muchos famosos y poderosos de la época acudían a ella y era muy solicitada. La mujer en cuestión se especializaba en la materialización y sanación metafísica, algunos lo han llamado erróneamente como cirugía psíquica, pero a diferencia de esta práctica, Pachita utilizaba un cuchillo para abrir a las personas, retirarles órganos dañados, materializar nuevos y volverlos a ingresar al cuerpo cerrando la herida con las manos, como si la persona en cuestión jamás hubiese tenido algún corte. Y sí, lo que estás viendo en pantalla son fotografías que documentan el proceso de Pachita, pues ella no temía ser capturada en fotografías, pues sabía que su método era real y sus clientes eran quienes podían comprobarlo. Greenberg escribió todo lo que vio en su libro Pachita, así como más información que en términos técnicos es bastante interesante. Sin embargo, Jacobo Greenberg desapareció en condiciones extrañas el 8 de diciembre de 1994. Su paradero, así como sus investigaciones en las que se encontraba trabajando y de las cuales no se hallaron registros, son hasta el momento desconocidas. Y hasta aquí ha llegado el iceberg de la UNAM. Si tienes más casos o quieres comentar alguna anécdota que tengas, te invito a hacerla en la caja de comentarios. Nuevamente agradezco a Itzel González su apoyo para la realización de este guión, así como el apoyo que he estado recibiendo de todos ustedes, de verdad que lo aprecio muchísimo. Recuerden dar like, compartir y suscribirse tocando la campanita, además de que si quieren apoyar un poco más a este canal, pueden presionar el botón de unirse, donde se convertirían en miembros exclusivos del canal. Para finalizar, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia en la UNAM? ¿Qué fue lo que nos faltó mencionar? Continuamos el debate de esta información en la caja de comentarios. Yo soy Proyecto Gato Negro. Nos vemos en el siguiente video.